Buenas noches, profe. Buenas noches, Fabio. Buenas noches. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 12. En el día de hoy vamos a hacer la introducción conceptual, si lo queremos decir de esa forma, a las definiciones de lo que es un sistema de archivo, cómo funciona, cuáles son los diferentes sistemas de archivo que existen. Luego vamos a hablar del directorio activo, qué es, cómo se define, digamos que la parte teórica. Y el día de mañana, Dios mediante, en la sesión de mañana, vamos a hacer la instalación desde cero en una máquina virtual de un servidor Windows Server 2012. Digamos que esas son las dos actividades de hoy y mañana. Ya al final les diré qué necesitan o qué van a necesitar si quieren ir haciendo el ejercicio en línea conmigo, que sería lo ideal. Entonces, de momento, vamos a desarrollar esta parte teórica para ir avanzando. Entonces, vamos a activar por aquí. No se activó. Ahora sí. Entonces, ¿qué es un sistema de archivos? ¿Qué entiende usted por sistema de archivos? Son todos digamos en el caso del sistema operativo Windows, que son todos los archivos que soporta su funcionamiento. Entonces, en computación, un sistema de archivos es un método para el almacenamiento y organización de archivos en una computadora y los datos que esos archivos contienen, para hacer más fácil la tarea de encontrarlos y de accederlos. Es decir, que podríamos decir que un sistema de archivos es como, haciendo un símil, una biblioteca donde están organizados los libros de una forma que al momento de que yo necesito uno, dado que están indexados, categorizados y demás, yo sé a dónde ir porque sé dónde está ese libro. Así pasa con con el sistema de archivos. Dependiendo de las características del sistema de archivos que se esté utilizando y del sistema operativo que se esté utilizando, se va a acceder, se va a indexar, o se va a organizar la forma en cómo se almacena la información en ese sistema de archivos. Entonces, el punto es que la información se guarda en el dispositivo de almacenamiento de una forma estructurada. De los discos de almacenamiento, llámense discos mecánicos, discos de estado sólido, memorias USB y demás, en su estructura física, si lo queremos decir de esa forma, se dividen en bloques que se llaman sectores o clusters, así como está aquí en la imagen. La imagen de un disco mecánico que está compuesto por sectores, por clúster y por pistas. Los discos sólidos y las memorias USB
no manejan el sistema de pistas ni de sectores, pero sí de clúster. Esos clúster normalmente tienen un tamaño predefinido de 512 bytes. En la medida que la información se va almacenando, va dividiendo la información que se esté almacenando en esos diferentes espacios de memoria físicos que tenga el dispositivo. Entonces, el software del sistema de archivos, dependiendo si es el que va de los diferentes que vamos a estudiar en la sesión de hoy, es el responsable de la organización de esos sectores en archivos y directorios y a la vez mantener un registro de qué sectores permanecen a cada archivo y directorio y cuáles han sido utilizados y cuáles no. Volvemos al símil de la biblioteca. Es como si yo tuviera un estante y me llegara una enciclopedia que tiene diferentes tomos. Entonces yo empiezo a organizar tomo 1, lo pongo en el espacio número 1 de ese estante, el tomo número 2 en el segundo espacio, y llevo un registro de cómo se organizó. Al momento en que llega una persona y me dice necesito la enciclopedia tal, ya yo sé exactamente a qué estante me voy a dirigir y en qué punto del estante voy a encontrar ese libro o esa enciclopedia que me están pidiendo. Exactamente el mismo sistema utiliza los software de sistema de almacenamiento de información en sus diferentes formatos. Tomar la información, dividirlas e irla registrando en sectores y a la vez llevar un registro de cuáles son los sectores en los que se almacena esa información y si ya se utilizaron todos los sectores o si aún quedan sectores disponibles. Cuando todos los sectores ya fueron utilizados es cuando decimos nos quedamos sin almacenamiento. Es porque ya todos los sectores de ese disco, llámese disco duro, llámese memoria USB, ya fue utilizado. El sistema del software de administración de archivos es el encargado de llevar ese registro de qué se guardó, dónde se guardó, cómo se guardó y si aún queda espacio disponible para seguir almacenando información. Entonces, rutas y nombres de archivos. Normalmente, los archivos y carpetas se organizan de forma jerárquica, como un árbol. La estructura de directorio suele ser jerárquica y ramificada, aunque en algunos casos puede llegar a ser plana. En algunos sistemas de archivos, incluso los nombres de los archivos son estructurados con sintaxis especiales para extensiones de archivo y números de versión y etcétera. En otros, los nombres de los archivos son simplemente cadenas de texto y en los metadatos de cada archivo es donde se aloja la información de dónde está y todo ese tipo de información que se necesita para seguir guardando información. Hay tres diferentes sistemas de archivos. Hablamos del sistema de archivos de disco, sistemas de archivos de red y sistemas de archivos de propósito especial. Los sistemas de archivos de disco son los que utilizamos normalmente en nuestros dispositivos de almacenamiento, discos duros, memorias, etcétera. Los sistemas de archivos de red son todos esos dispositivos que me permiten almacenar información en dispositivos de red, como su nombre lo indica, llámese un servidor de archivos, llámese una nube, etcétera.
cuando hablamos de sistemas de archivos de propósito especial, es cuando ya hablamos de, por ejemplo, sistemas de almacenamiento en RAID, que ya es un tipo de almacenamiento especial para servidores y ese tipo de cosas. Es decir, cuando ya no son los sistemas de almacenamiento convencionales, si lo queremos hablar en esos términos. Tipos de sistema de archivos. Entonces, ya dijimos que un sistema de archivos de disco estaba diseñado para el almacenamiento de archivos en una unidad de disco, fuera disco duro, USB o lo que fuera. Entonces, en este tipo de almacenamiento, que es con el que tenemos más contacto y utilizamos prácticamente que a diario, existen varios sistemas de archivos, porque de hecho se llaman así, que es lo que nosotros conocemos como esos diferentes formatos en los que se almacena la información. Entonces tenemos aquí, digamos que los más conocidos, algunos son más conocidos que otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el BTRF de Oracle Corporation, el ETS2, el ETS3, el ETS4, que son para el kernel Linux, el FAT, que es propio de Windows, el NTFS, que está por acá, que es Windows en sus versiones más recientes. Entonces vamos a ver una definición de cada uno de una forma un poquito más detallada, si lo queremos ver así, de los más importantes, porque hay unos que como que realmente no, como no son muy comerciales, entonces como para qué estudiarlo. Entonces vamos a ver la definición como de los más, no digamos que importantes, sino los más conocidos. Entonces tenemos el BTRFS de Oracle Corporation para GNU Linux y CUSY OS 3 Beta. Entonces, normalmente esto se traduce como ButterFS, es un sistema de archivo de copiar y escribir desarrollado por Oracle Corporation. Su objetivo principal es sustituir al actual sistema de archivos X3, eliminando el mayor número de sus limitaciones, en especial el tamaño máximo de los ficheros. Y se dice que se centrará en la tolerancia a fallos, en la reparación y en la fácil administración. El ETS2 o segundo sistema de archivos extendidos, eso es lo que se traduce, es un sistema de archivos para el kernel de Linux, uno de los primeros, pero la principal desventaja que tenía el ETS2 es que no implementaba el registro por diario. En inglés, el journaling. Profe, ¿qué es el journaling? O el registro por diario o el registro diario. Es el mecanismo por el cual un sistema informático puede implementar transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en llevar un journal o un registro diario en el que se almacena la información necesaria para restablecer datos afectados por la transacción en caso de que ésta falle. En palabras más simples, con este sistema de archivos, cuando, por ejemplo, yo estaba haciendo una copia de información, si por algún motivo se interrumpía o no se completaba, la información se perdía, porque no, digamos que no implementaba un sistema, como él lo dice, un sistema de registro que me permitiera
ir registrando todas esas transacciones que se hacían al hacer un intercambio de información. Veámoslo de esta forma. Cuando nosotros copiamos información de una unidad de almacenamiento a otra, eso en términos sencillos es una transacción de información o un envío de información de un dispositivo a otro. Entonces, dado que estas primeras versiones de Linux contaban con esta limitante, se empezó a implementar o se mejoró y nació su sucesor, que es el S3 o tercer sistema de archivos extendidos, que es un sistema de archivos con registro diario. Es decir, el sistema de archivos lleva un registro de todo lo que se almacena y de las transacciones que se realizan en los sistemas de distribuciones Linux. Y actualmente aún es uno de los más utilizados. Aunque está siendo reemplazado por su sucesor, que es el X4. Pero, ¿cuál es la principal diferencia con el X2? Que el X3 puede ser usado como un sistema de archivos X2 con la variante de que este sí lleva el registro diario, si lo permite, y la otra diferencia es que el S3 utiliza para almacenar la información un sistema de árbol binario balanceado. No sé si en algún momento han visto teoría de árboles. No, profe, no, No. la verdad no. No, profe, la verdad No. no. Pues eso obviamente Vamos a no, poner. no. Esto es un árbol. ¿Listo? ¿Por qué Sí, se señor. habla de árbol Ok. binario? Porque cada nodo, veamos cada uno de estas carpeticas y archivos como un nodo o hoja de un árbol. Se dice que es binario porque cada nodo solamente tiene dos hijos. Vamos a verlo hasta aquí. Entonces, este tiene dos hijos, este tiene dos hijos, este tiene dos hijos. Viéndolo hasta aquí. Ese es un árbol binario. Cuando se habla de árbol binario balanceado, que es el que implementa el S3, ya esta es una teoría un poquito más compleja, pero voy a tratar de simplificarlo. En la medida de que se va llenando este árbol y se van añadiendo más nodos, llega un punto en el que el árbol se desbalancea. ¿Se desbalancea en qué sentido? Que la cantidad de nodos que puede haber de este lado es mayor que la cantidad de nodos que hay de este lado. Entonces, el árbol binario balanceado lo que hace es que automáticamente se gira a sí mismo, si lo queremos decir así, en términos simples, para que siempre, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se encuentren el mismo número de nodos o que por lo menos la diferencia solamente sea en uno. Es decir, un árbol normal, binario, puede tener un nodo y un hijo aquí. Y puede tener un nodo, un hijo con hijo acá, un hijo acá y más hijos acá. Y de este lado solamente sigue teniendo solo uno. La teoría del árbol binario balanceado dice que eso estructuralmente para almacenar información no es viable porque
hace los procesos de búsqueda más complejos y demás. Entonces, cuando hay más nodos de este lado, básicamente lo que hace es, si aquí hay 3 y aquí hay solo uno, lo que hace es girarlo hacia acá para que este que está como hijo, que es otro término que se utiliza en árboles, suba. Este queda como hijo de este queda como hijo de este, y estos dos quedan como hijo de este. Este queda arriba y este baja, y de esta forma ya queda un poco más balanceado el árbol. ¿Sí? Ahí como muy rápido ahí. Sí, no, profe, no, además que el nombre le La, ayuda. la, Sí, la teoría de árboles es un curso completo de estructura de datos 2. Aquí yo se lo resumí en Sí, como en 2 minutos. Entonces, íbamos por el estrés. El ES4 o cuarto sistema de archivos extendido es un sistema de archivos transaccional que, además de tener las características de compatibilidad con el estrés, es decir, incluir las características de el registro diario, eh, implementa como mejoras soportes para volúmenes de gran tamaño de hasta 1024 terabytes. Es decir, ya estamos hablando de sistemas de almacenamiento más modernos, de gran tamaño. Menor uso de la CPU en sus algoritmos y mejoras en la velocidad de la lectura y la escritura. Es decir, cada uno de los sistemas ETS de Linux lo que buscó o lo que busca, porque sigue como todo sistema en evolución, es aún teniendo las características más relevantes de su sucesor, añade nuevas características. Tenemos uno de los primeros sistemas de archivos que utilizó Windows, que fue el FAT, por su traducción, File Allocation Table, o tabla de asignación de archivos, si lo queremos llevar al español. Entonces, este sistema de archivos fue desarrollado inicialmente para MS2, así como el sistema de archivos principal de las ediciones no empresariales de Microsoft hasta Windows Millennium. Digamos que el sistema de asignación o tabla de asignación de archivos de Windows o el FAT era bastante sencillo. Su formato de almacenamiento era básicamente llevar una tabla, si lo queremos decir así, una tabla en la cual se iba registrando así tal cual como yo se lo mencioné en una biblioteca, en una tabla cada unidad de almacenamiento iba registrando qué archivo se guardó, bueno, qué archivo no tanto, qué fragmento del archivo se guardó, en dónde se guardó y cuál es la ruta para yo poder acceder a él. Digamos que eso era en términos sencillos lo que hacía el FAT32, es decir, era un formato de almacenamiento de archivos bastante sencillo. Estamos hablando de los inicios de Windows. Cuando apareció Windows 98 en sus primeras versiones y Windows 95, de esos sistemas hacia atrás, las unidades de almacenamiento no eran tan grandes, como recordarán,
Luego, a partir de la versión de Windows 95 y Windows 98, ya empezamos a hablar de ediciones de 32 bits de Windows, y fue cuando apareció el FAT32, que digamos que era una mejora, una adaptación del FAT, pero ya para ediciones empresariales de Windows, que ya requerían un poco más de complejidad, de velocidad más que todo, y ese tipo de cosas. Pero ahí todavía digamos que se seguía utilizando el mismo principio para almacenar una tabla de asignación de archivos donde se registraba qué se guardaba, dónde se guardaba y en qué, cuál era la dirección, si lo queremos decir de esa forma, del lugar de almacenamiento donde se guardó. Luego apareció, bueno, todavía no vamos a llegar al NTFS, que es el actual. El sistema de archivos que utiliza Mac OS, o mejor dicho, que utilizó en sus inicios Mac OS, fue el HFS o sistema de archivos jerárquicos. Es un sistema de archivos que se desarrolló por Apple para su uso en computadoras que corren Mac OS. Originalmente se diseñó para su uso en disquetes. Y ahí, ya de ahí empezarán a deducir cuántos años tiene. Y discos duros, aunque también era posible encontrarlos en dispositivos de solo lectura como los CDs y otras unidades de almacenamiento de la época. Cuando fue evolucionando, la tecnología fue mejorando, apareció el HFS Plus. Ustedes saben que no, yo no sé si se han dado cuenta, pero los sistemas Apple tienen como que esa manía de sacan el iPhone y después sacan el iPhone Plus. O sea, esa es su forma como. Luego es sí, el Plus Pro Max. Exacto, o sea, Luego es lo el Pro mismo, Pro pero Max tienen. 1. Sí, entonces con los sistemas archivos exactamente igual. Sacaron el HFS, después el HSF más, después el HSF más Pro y así, esos son ellos. Entonces, el HSF Plus o más fue el que reemplazó el HFS y más que todo la mejora se hizo para poder tener un sistema de almacenamiento de archivos más robusto para ser utilizado en los sistemas de los ay, se me fue, del primer dispositivo que sacó, de los iPod. ¿Sabes? El iPod era el reproductor. Sí, sí lo conocí, profe. Tuve uno. Bueno, el sistema de archivos que empezó a utilizar esos dispositivos es el HSF más. También conocido como HFS Extend o Mac OS Extend. Eh, Luego de este apareció el que se está utilizando ahora, se me escapa el nombre, pero es, como les digo, el HSF, pero con otro, ¿cómo se dice? Prefijo, que es el que se utiliza ya y maneja bloques de direcciones de 32 bits y de 64 bits y que más que todo ya está orientado a los sistemas Mac actuales, que son los Mac OS X. Y llegamos
a uno de los que más conocemos o hemos escuchado, que es el NTFS, que traduce NTFS, nueva tecnología para el almacenamiento de archivos. Esto se empezó a utilizar desde Windows NT hasta nuestros días. Entonces, ¿qué características en especial tiene el NTFS? Surgió con el objetivo de crear, de que el sistema de almacenamiento de Windows fuera más eficiente, más robusto y con seguridad incorporada desde su base. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes tienen una memoria USB, si ustedes la tienen formateada en FAT o FAT32, ustedes no FAT. pueden definirle permisos de escritura o de lectura. Pero cuando ya ustedes la tienen o la formatean en NTFS, ya desde la estructura propia del sistema de archivos de la memoria, ustedes le pueden definir esos privilegios de lectura o escritura. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir? Disculpa que te interrumpí. No, no, profe, qué pena. No, es que iba a decir que la FAT32 es necesario para grabar música y así la lean los dispositivos. Ah, sí, sí, puede ser. Entonces, el NTFS también soporta la compresión, perdón, nativa de archivos y la encriptación. Esto último de la encriptación solo está disponible de los sistemas o del sistema Windows 2000 en adelante, es decir, Windows 98 que ya permitía hacer la conversión de FAT32 a NTFS y Windows XP todavía no permitían la encriptación de la información, lo que ya hoy en Windows 10 llamamos el Big Locker. Digamos que ya en estas primeras versiones del sistema de archivos NTFS se empezó a implementar. Entonces, el sistema de archivos NTFS, como características principales que tiene o que incorpora, por ejemplo, incorpora muchas mejoras sobre sobre la compatibilidad mejorada con para el almacenamiento de metadatos. No sé si ustedes saben, pero todos los archivos, llámese fotos, llámese archivos de cualquier índole, más que la fecha de modificación, la fecha de creación y demás, contienen una serie de información a la que llamamos metadatos que nos permiten saber de dónde viene, qué, qué cambios ha tenido o sufrido durante su creación, por poner un ejemplo, una fotografía. Ya hoy en día, cuando se toma una fotografía y uno ve las propiedades de la fotografía, en la información de los metadatos de esa fotografía, ya uno puede encontrar información como dónde se tomó la fotografía, con qué dispositivo se tomó la fotografía, si fue una cámara o fue un celular. Si fue con cámara, cuál fue la marca de la cámara. Si fue con celular, cuál fue la marca la de celular. Información de geolocalización de donde se tomó la fotografía.
coordenadas de altitud y profundidad a la que se tomó la fotografía, si fue al nivel del suelo o si fue de una altura un poco más elevada, y un montón de información más que ustedes no se imaginan. Entonces ya casi, ya a partir de las últimas versiones de Windows con las mejoras del sistema de archivos NTFS, ya nos permiten, bueno, no solo de NTFS, sino de todos los sistemas de archivos, los diferentes sistemas operativos, ya nos permite capturar un gran número de información acerca de los archivos. ¿Qué otras sí? ¿Qué otras sí? Bueno, también, a diferencia del FAT32 y del FAT, estos sistemas de archivos no, ¿qué? No tenían o no incorporaban la característica de que les mencioné hace un rato del registro de control o el journal. El NTFS, además de las características adicionales como la seguridad, ya empezó a implementar las listas de control de acceso o el control de registro de transacciones. Es decir, digamos, podríamos decir que ya se copió o vio esa característica del sistema de archivos de Linux como una buena característica a copiar o a implementar, y también la implementó en su sistema de archivos. Desventajas. En un comienzo, como toda nueva implementación, ¿qué pasaba? Para su implementación u uso, necesitaba o necesita para sí mismo una buena cantidad de espacio duro, de espacio en disco duro, perdón. Por lo que no era recomendable usarlo en discos de menos de 400 megas. Cuando yo le hablo de 400 megas, de pronto hoy en día va a decir, no, profe, pero si ahora el disco que menos tiene son 500 gigas. Estamos hablando de los comienzos donde el que tenía una memoria que yo llegué a tener en memoria de 500 megas, memoria USB de 500 megas, y tenía para guardar información, de ahí hablamos de 500 megas y no es nada. Entonces, durante sus inicios y el comienzo de la implementación en los sistemas, esa fue una desventaja. ¿Qué otra desventaja tuvo en su momento? Que no era compatible o no es compatible, bueno, no era porque ya lo es, con la consola, con MS2, ni con Windows NT, ni con Windows 98, lo que les mencioné. Si uno tenía un sistema de operativo Windows 95 o Windows 98, sí o sí, o lo tenía en FAT o lo tenía en FAT32. No podía hacer la migración o el cambio a NTFS. ¿Por qué? Porque la conversión a NTFS es unidireccional. Es decir, si se elige actualizar la unidad, no se puede convertirla a la versión anterior. Es decir, nosotros podemos, hay algunos programas que lo hacen. Nosotros podemos tener una memoria USB con información y con un sistema de archivo FAT o FAT32. Y hay algunos programas que sin necesidad de formatear nos permite actualizar el sistema de archivos sin que se pierda la información. Es decir, yo puedo actualizar el sistema de archivos de FAT32 a NTFS
sin que se pierda la información. Ya hoy en día, de pronto, por facilidad, eh, mejor la formateamos y dejamos la información desde cero, pero en su momento era un dolor de cabeza tener que formatear para poder hacer esta nueva implementación. Entonces, Microsoft proveía medios para convertir particiones FAT y FAT32 a NTFS, pero como estamos hablando de que la conversión a NTFS era unidireccional, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tenía o tengo un disco con sistema de archivo NTFS, no me puedo devolver para FAT o FAT32 por medio de un conversor. ¿Listo? ¿Quedó claro este punto o de pronto los enredé? No, no, profe. No, 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 muy bien. Listo. Entonces, ventajas. Ya les mencioné algunas. Que soportaba la compresión, yo con mi comprensión, compresión nativa de ficheros, es decir, ya cuando nosotros en Windows nos estábamos quedando sin espacio, ya aparece la famosa opción de comprimir el contenido del disco, que nunca me ha gustado hacerlo, no sé, no me da mucha confianza, pero ya con un sistema de archivo NTFS ya nos da esa opción a partir de Windows 2000, que a mi parecer fue una mejora de Windows 98 espectacular. Para mí fue más fácil la transición de Windows 98 a Windows 2000 que de XP a Windows 7. Yo me resistí bastante de cambiarme de XP a Windows 7. Y después de Windows 7 a Windows 8 y después de Windows 8 a Windows 10. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra ventaja tiene el NTFS? Que permite definir el tamaño de los clústeres o de esos espacios en memoria a partir de 512 bits, es decir, ese es el tamaño mínimo que puede llegar a tener un sector de forma independiente al tamaño de la partición. Déjenme para ver si de pronto yo tengo por aquí. Yo debo tenerlo, si aquí está. Pam, pam, pam. Distol. Para que se entienda un poquito mejor. Y vamos a decirle a este. No tengo para. Ay, ¿por qué no me da la opción? Espérenme tantito. A ver qué tengo aquí conectado. Si este sí me da la opción. Comprobar partición. No, este es. No me deja hacer un test de superficie, ve tan raro. Este no me dejó. Vamos a ver este.
No, no me dejó mostrarle lo que les quería mostrar. Para entender esta parte de los clústeres y los espacios en memoria. Pero raro que no me deje. Uy, intentar copiar, convertir. No, no me deja. Bueno, para la próxima se los quedó de bien. En, en realidad, ustedes han tenido la oportunidad de instalar ustedes mismos un sistema operativo. Eh, digamos que sí, profe, pero lo que hice fue pasarlo de un disco a otro disco. Así. Clonarlo. Sí, sí, exactamente, profe. Lo pasé del disco mecánico al sólido, entonces, para después retirar el mecánico. Clonaste el mecánico en el sólido. Sí, como estaba el sistema operativo en el mecánico, entonces lo que hice fue pasar el sistema operativo al sólido. Ah, sí, normalmente eso es lo que yo hago también. Yo no formateo desde cero, sino si ya tengo todo montado, clono el disco porque, qué mamera Sí, formatear desde cero. desde cero, sí, sí, profe. Pero básicamente cuando uno, bueno, pero esperen, de pronto por acá sí. A ver si yo le digo que la quiero formatear. Propiedades. Formatear. Aquí parece que sí. Aquí sí. Entonces, cuando le digo formatear, sí me lo muestra. Aquí. Y esa pantallita es esta. Entonces aquí yo conecté una memoria USB que tiene un sistema de archivos NTFS. A lo que hace referencia a esas características que le dije, que uno puede definir el tamaño de los clústeres, es básicamente esto que pregunta aquí. Definir el tamaño de asignación o en otras palabras, definir el tamaño de asignación de cada uno de los clústeres o de espacios en memoria físicos de una memoria USB. Uno no se pone a estar experimentando con esto, sino que lo deja por defecto y lo único que le dice es formatear y ya. Pero el NTFS, si de pronto ya uno es un usuario un poquito más avanzado, puede indicarle o personalizarle cuál es el tamaño de asignación de esos bloques, pero digamos que ahí a uno le toca hacer cálculos para que los tamaños se acoplen al tamaño de la unidad. Entonces normalmente uno no se mete con eso, sino que deja que el mismo sistema o el software del sistema de archivos del sistema operativo haga el cálculo de él y le ponga esa opción ahí predeterminadamente dependiendo del tamaño del archivo. Si se dieron cuenta, él dice, se puede definir el tamaño a partir de 512 bytes. Ese es el mínimo, pero ahora que yo les mostré, se dieron cuenta que él no tenía 512 bytes, que es, digamos, por defecto, sino que como era una memoria de 32 gigas, él lo que hace es hacer el cálculo él mismo y asigna si lo queremos decir, por defecto el tamaño que debería tener para poder ajustarse al tamaño del dispositivo de almacenamiento. ¿Qué otra ventaja importante tiene el NTFS en los sistemas FAT y FAT32? No permiten o no trabajan o no fueron diseñados para trabajar
con unidades de almacenamiento de alto rendimiento como los discos de estado sólido y tampoco para manejar o para soportar más bien discos de más de 1 terabyte de, de almacenamiento. ¿A qué voy? Cuando nació, se desarrolló FAT y FAT32, uno lo mucho que podía tener o lo que se manejaba, incluso de pronto a nivel de servidores, estamos hablando en términos de gigas, pero ya de un tiempo para acá, ya estamos hablando en términos de terabytes y en algunos años, no muy lejanos, yo le pongo unos 2 años, ya vamos a estar hablando de los en términos de cuál es la unidad, cuál es después de los terabytes que viene, a ver si se saben las nomenclaturas de almacenamiento, va megabyte, Creo gigabyte, que desde atrás, desde kilobytes, ¿cierto, profe? Va ajá, kilobytes, megabytes, ah, gigabytes, terabytes, después de terabytes viene, está por ahí, penta, el petabyte, petabytes, es y creo que es el año pasado sacaron una nueva que exabytes. exabytes, sí, profe, me faltó eh, eso. Ya yo le pongo, antes de hablar de que uno tenía o podía llegar a tener un disco de 1 terabyte, uno lo veía como que wow. Ya uno puede tener fácilmente un Sí. disco de 1 terabyte. Yo tengo 2 discos y ando sin espacio. Yo tengo uno, profe, también tengo en mi computador tera y media, y claro, profe, esa vaina se llena Sí, rápido. sí, eso es como, yo no sé, esa es la ley de Murphy, entre más tengas, más gastas. Sí, es real. Entonces, el NTFS nació, bueno, sí, como una mejora al FAT32 gracias a que los volúmenes de información se iban haciendo más y más grandes y con FAT32 a nivel de unas simples tablas se quedaba muy, muy rezagado, muy pequeño y no soportaba. Esta la repetí. Entonces, ya entrando o cambiando, dando un giro un poquito más, eh, cuando hablamos de sistema de archivos de red, estamos hablando de un sistema de archivos, ya acá estamos hablando de un sistema de información o un directorio en el que se puede almacenar eh, datos e información de diferente tipo. Entonces aquí es donde encontramos ese término de directorio activo o Active Directory. ¿Qué es un directorio en términos generales? Un directorio lo podemos definir como una fuente de información usada para almacenar información acerca de todos los objetos de una red. Entonces, de la misma forma que un directorio telefónico almacena información de todos los usuarios, el directorio de una red almacena información sobre los usuarios y de los usuarios que interactúan con esos usuarios, debido a que las redes se han vuelto cada vez más grandes y complejas. Entonces, los servicios de directorio o los directorios activos lo que nos permiten es tener en un mismo conjunto de información todos los objetos de la red para poder acceder de ellos de una forma fácil y universal. Es decir,
tener consolidada toda la información de los diferentes objetos que ya vamos a verlo más adelante, que de los cuales está compuesta nuestra red, y administrarlos de una manera centralizada. ¿A través de qué? Proporcionándonos servicios para poder administrar, ubicar esa variedad de objetos, por ejemplo, en redes públicas o en redes privadas. ¿Como cuáles, profesor? Como los usuarios, los grupos, las impresoras, los servidores, las aplicaciones, las bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro en la imagen qué tipo de información se puede almacenar en un directorio activo en general. Usuarios, aquí estamos hablando del directorio activo de Windows, usuarios de Windows, clientes de Windows, servidores de Windows, dispositivos de red, y no solo el dispositivo, sino su configuración, sus políticas, tanto de seguridad como de calidad del servicio, los servicios o dispositivos para hacer el aseguramiento o definir las políticas de seguridad, las aplicaciones, los diferentes tipos de servidores. Aquí tenemos servidores de email, otros directorios, es decir, me permite interactuar con otros directorios activos que de pronto estén configurados con otros en otros servidores. Entonces, digamos que el directorio activo es un sistema de almacenamiento en red que me permite almacenar y tener registros de todos los objetos que componen mi red. Ya hablando del directorio activo de Windows, podemos decir que el directorio activo de Windows es un componente de los sistemas Windows Server, porque digamos que esta característica de directorio activo solamente está disponible en los Windows Server, no está en los sistemas XP o Vista o Windows 10. No, esta característica de poder configurar un directorio activo es propia de las versiones de Windows Server. Entonces, ¿qué proporciona? Servicios de directorio. Es seguro, es distribuido, es particionado y es replicable. Es decir, yo puedo tomar la configuración de un directorio activo, exportarlo, y si yo monto un nuevo servidor no tengo que hacer todo de nuevo, sino que yo puedo exportar esa configuración. Está diseñado para trabajar en redes de cualquier tamaño. Este servicio incluye características que hacen más fácil la navegación y la interacción entre los objetos de la red, y una administración muy eficiente de los recursos de la red, ahorrando tiempo entre los usuarios y los administradores, y a su vez no limita el intercambio de información en las transacciones que se realizan entre los usuarios. Entonces, ¿cómo se organiza o cuál es la estructura del directorio activo? En el caso particular de Windows, entonces tenemos que tener una organización jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una estructura en árbol que contiene unos objetos, contenedores y unos contenedores en contenedores. Ya lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. Tiene almacenamiento orientado a objetos. Ya ustedes han visto teoría de programación orientada a objetos.
Sí, profe, POO, sí, señor. ¿Y a qué hace referencia esto de orientado a objetos? Por ejemplo, un ejemplo que, por ejemplo, que nosotros podemos tener una clase, ¿sí? Pero esa clase pues todavía no me define nada, mientras que después yo puedo tener el objeto y a ese objeto yo va a tener unas características y esas características se denominan unos atributos. Y a partir de esas escalas que yo comienzo a elaborar mi código. En términos simples, bueno, no en términos simples, sino que teniendo en cuenta, aquí yo se los pongo. El almacenamiento orientado a objetos, basado en la teoría de orientación a objetos, es que soporta múltiples modelos de objetos. Es decir, un objeto, cuando nosotros hablamos de objetos, de clases y demás, decimos que un objeto puede tener varios atributos que definan a esa clase. Aquí pasa algo bastante parecido. Un contenedor va a tener unos objetos y ese objeto va a tener unos atributos y esos atributos, al igual que en una clase, no definen únicamente a esa clase, sino que esos atributos pueden ser compartidos con diferentes objetos. La replicación, ya se la había mencionado, soporta soporta réplicas múltiples de lectura y escritura completa por réplica y se puede hacer una replicación optimizada automáticamente. La replicación también hace referencia a lo que en algún momento me preguntaron de cómo se hacían los backups en un servidor. ¿Sí se acuerdan que en algún momento me preguntaron? Sí, profe. Bueno, la replicación también me ayuda a eso. Yo puedo configurar a través del directorio activo, no hablando en términos de almacenamiento de información, sino más bien a nivel de características y configuración, que cada cierto tiempo él automáticamente haga una réplica o una copia de esa configuración para que en caso de que el servidor tenga alguna falla, yo pueda colocar un nuevo servidor. Normalmente uno trata de que sea la misma referencia con las mismas características y demás, y lo que hace es subirle o configurarle esa última réplica o backup de la configuración que tenía ese servidor y se evita tener que volver a montar todo el servidor de nuevo con todas las implicaciones que eso tiene. Porque una de las cosas que, por lo menos acá en el banco, a lo que más le tenemos, no miedo, sino que dice uno le daña el día, es cuando nos dicen se dañó el servidor de tal oficina y hay que montarlo de nuevo. Ya uno se tiene que programar para perder por lo menos una mañana completa en hacer la configuración completa. Si se perdió la configuración, porque hay veces que, como todo, hay veces que falla el backup. Entonces se dañó también el servidor backup porque es que fue una copia, bueno, fue una copia, fue una falla en la energía y se llevó los dos servidores, se llevó el servidor principal y se llevó el servidor backup. Peores las penas porque hay que montar todo de nuevo, tanto el principal como el backup. Afortunadamente ya hemos desarrollado algunas sistemas de contingencia que ya les había mencionado, que en las noches se hace un backup incremental del servidor backup y del servidor principal
y a través de algunas configuraciones, cuando tenemos que montar el servidor de cero, ya no digamos que es de cero completamente, sino que a través de un mecanismo mediante software, es lo que hace eh, a partir de una configuración inicial, hay un punto del proceso donde le pregunta a uno de que si tiene una copia de seguridad de la configuración y de los datos del anterior servidor, y a través de la red, porque si se dañaron los dos servidores, no vamos a tener una copia física de ese backup, sino que esa copia está en un servidor eh, externo. A través de la red, él jala toda esa configuración que tenía el servidor. Entonces, digamos que en cierto modo lo que uno tiene que hacer es sentarse a esperar de que jale toda esa información y monte todo de nuevo. Pero en un comienzo sí tocaba hacer todo desde cero con todo lo que eso implicaba. Pero eso se ha logrado gracias al avance de las tecnologías, de las actualizaciones que ha tenido Windows a través de sus diferentes versiones de Windows Server 2012 hasta hoy es una de las versiones de Windows Server más completas. De hecho, en el banco todavía nuestros servidores están basados en Windows 2012. Todavía no hemos migrado a versiones más recientes porque esta es una de las más completas y con más características a nivel de estabilidad que aún posee Windows. Entonces, en ese sentido, les dije, voy a mostrarle en forma gráfica ese concepto de contenedor y de objeto. Entonces, aquí tenemos los, los óvalos estos, es lo que por definición nosotros llamamos contenedores. Un contenedor es un objeto que puede contener otros objetos. Entonces, aquí vemos el contenedor o nodo raíz. Entonces aquí tenemos los usuarios, las máquinas, los dispositivos, las aplicaciones. En usuarios tenemos docentes, administración y tenemos que cada uno de esos objetos va a tener unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Entonces, por ejemplo, aquí yo, siguiendo con el ejemplo anterior, les pongo que, bueno, aquí puse administración y aquí puse otro, pero bueno, la idea es que cada uno de estos objetos que hacen parte de ese objeto mayor es un atributo o una característica de ese objeto. En la medida que se va bajando en el nivel, si lo queremos ver de esa forma, se va detallando de una forma más específica las características de ese objeto o atributo. Por lo menos aquí hablamos de usuarios como una característica general del objeto. Si seguimos bajando en ese orden jerárquico, encontramos cuáles son esos usuarios. Entonces podemos tener docentes, podemos tener los de recursos humanos, y a nivel de estos objetos que se desprenden del objeto más grande, tenemos sus características. Entonces aquí tenemos que por el lado del usuario va a tener un nombre, un email, un teléfono, una identificación. Y yo les decía que estos atributos no son propios de un objeto necesariamente, sino que se podían o se puede compartir atributos entre objetos. ¿Por qué? Porque los docentes también tienen un nombre, un email, un teléfono y una identificación. Es decir, la teoría de clases o la teoría de objetos nos dice que un atributo no es único de un objeto, sino que varios objetos pueden compartir atributos. Un dominio como tal es un grupo de ordenadores
bajo la administración de digamos, un nodo mayor, si lo queremos decir de esa forma, que permite o hace la administración común y que comparte todas las características y servicios que provea esa red. Entonces, por ejemplo, cuando en nuestras organizaciones decimos, no, es que en mi trabajo, en mi oficina, hay un sistema de administración de dominio, porque cuando yo me siento en un computador, para poder acceder a la red y a los recursos que me provee mi compañía, yo tengo que utilizar un usuario y una contraseña. Ahí es donde hablamos de un usuario y contraseña de dominio que nos facilita el administrador de red o administrador de dominio y que tiene configurado a través de un servidor de dominio. Entonces el dominio es un grupo de ordenadores bajo una administración común que comparten usuarios, recursos y demás. Un dominio se puede encontrar a nivel organizacional o a nivel mucho más grande de redes de gran tamaño. ¿Qué podemos encontrar en un dominio? ¿Cuáles son los elementos más comunes? Tenemos los ordenadores como tal que hacen parte del dominio, que son controlados por ese nodo mayor, al que llamamos servidor, y a su vez ese servidor es capaz de controlar varios o diversos dispositivos dentro del mismo dominio, dentro de la misma red, como impresoras, switches y demás. Ay, me estoy quedando sin voz. Este es Hay una... un ron, profe, un roncito ahí para calentar. Uy, sí. A nivel de infraestructura, podríamos decir que un servidor o site de dominio tiene o puede llegar a tener entre los diferentes servicios que puede llegar a proveer servicios de administración, de informes, de acceso a clientes, de punto de distribución y de localización. Los de punto de distribución, estamos hablando de que un servidor puede hacer las veces de servidor, por ejemplo, de administrador de red o de DHCP. Cuando hablamos de punto de acceso al cliente, estamos hablando de un servidor administrador de dominio que para poder acceder al dominio o red de nuestra organización necesitamos un usuario y contraseña y ese tipo de cosas. ¿Qué beneficios tiene contar con un directorio activo configurado en nuestra organización? Simplifica la gestión de Windows, refuerza la seguridad, ya se los he mencionado en varias ocasiones. Por ejemplo, yo puedo configurarlo para que para poder acceder a los recursos de la organización yo necesito un usuario y una contraseña. Extiende la interoperabilidad, es decir, está basado en estándares, interfaces y conectores abiertos. Es decir, esto es lo que vamos a ver en la sesión del jueves. Con la implementación o en la puesta en marcha de un directorio activo, yo puedo utilizar varios varios sistemas de autenticación, por ejemplo, adicionales al normalito que nos da Windows, que es el de la contraseña. Gracias a la interoperabilidad, él me permite utilizar, entre otras cosas, para nuestro caso solamente vamos a ver esa característica, utilizar métodos diferentes de autenticación al de la contraseña. Entonces,
siguiendo de pronto con un poco más de ejemplos, cuando decimos que simplifica la gestión, quiere decir que no solamente podemos llegar a tener usuarios a nivel de diferentes tipos de usuarios con diferentes tipos de acceso, es decir, delegar tareas de gestión dependiendo del tipo de usuario. También podemos a través del directorio activo llevar la gestión o administración de los dispositivos, es decir, desde el mismo directorio activo yo puedo definir o controlar en qué impresoras puede imprimir el usuario, a qué aplicaciones puede acceder, desde qué máquinas puede acceder, es decir, todo esto es eh, configurable o administrable desde un mismo punto, y como los atributos son compartidos a un usuario, yo le puedo definir en qué máquinas puede acceder y en cuáles no, qué dispositivos puede usar y cuáles no, en qué aplicaciones puede utilizar y cuáles no. En una máquina yo puedo definir a nivel de máquina qué dispositivos se pueden usar o no, y ese tipo de cosas. O sea, yo puedo definir un rol de un usuario para que solamente tenga privilegios, por ejemplo, de usuario local, que ya lo vamos a ver mañana en la parte de práctica. ¿Cuál es la diferencia entre el usuario local, el usuario administrador, el administrador de dominio y eso? Y a nivel de máquina puedo definir qué máquinas se pueden conectar al dominio, con qué características y demás, qué dispositivos pueden utilizarse o no en las máquinas y qué aplicaciones o no se pueden utilizar a nivel de máquina o a nivel de usuario. La seguridad ya se los mencioné. El directorio activo nos permite una seguridad eh, más reforzada y con más características que un sistema normal. Preguntas hasta aquí. No, señor. Claro como el agua. Claro, como el agua. Entonces, para mañana, rapidito, que yo sé que ya los están esperando en la otra sección. Vamos a hacer la instalación y configuración del rol directorio activo para un Windows Server 2012 en VirtualBox. Si nos alcanza el tiempo y dada la rapidez con la que trabaje o trabajemos, vamos a hacer la instalación. Bueno, la instalación no, porque ya lo voy a tener instalado y voy a tener descargada la imagen, pero básicamente esto es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vemos creación de usuarios locales, adicionar roles, promover servicios de directorio, cómo configurarlo y demás. ¿Qué vamos a necesitar? Ya yo los tengo. Si ustedes quieren hacer el ejercicio en línea conmigo, ¿qué van a necesitar? El Oracle VirtualBox. ¿De dónde lo descargan? De la página oficial de Oracle Virtualization Box, o ponen en Google Oracle VirtualBox y lo descargan la versión dependiendo eh, de las características de su computador. ¿Qué es lo otro que van a necesitar? La imagen del sistema operativo de Windows Server 2012, profe, pero es que para eso entonces me tocaría pagar una licencia, y si lo bajo de internet y le pongo una clave craqueada, usted dice que eso no se debe hacer. Windows nos da la opción de poder descargar una imagen ISO del sistema operativo Windows Server 2012 de prueba, para que uno lo pruebe con todas las características full por 180 días. ¿De dónde lo descargan? De este link que también les voy a... Bueno, igual ya la diapositiva hoy queda cargada en la plataforma, pero Windows nos permite descargar esa versión de prueba de 180 días, que para estos casos nos sirve para lo que vamos a hacer.
Mañana revisamos como la configuración básica que va a tener la máquina virtual y demás. Entonces, listo, chicos. Por hoy creo que Listo, va profe. bastante Muchas productivo y gracias. mañana Listo, profe. nos vemos en la parte práctica de la instalación ya como tal de un Windows Server 2012 y por lo menos hacer la configuración básica de un dominio. Listo, profe, sí, señor. Listo, entonces nos volvemos a encontrar Dios mediante el día de mañana. Se cuidan, feliz noche. Vale, profe, que sí. Vale, profe, feliz noche.